Quiero hablarte hoy de la fe. Y no sé de pronto tú qué piensas de la fe, o qué fe tienes, o qué fe vives. Pero la fe es súper importante para Dios. Dios ama a los hombres de fe y anhela que tengamos fe. Y la palabra dice algo especial, está en Hebreos 11 y quiero leértelo para que tengas de pronto un poco más de comprendimiento en cuanto a la fe y lo importante que es para Dios tener fe. Hebreos 11.1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su fe y por su ejemplo. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible. Escucha lo que dice acá. Sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, sin fe es imposible. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Dice: se fue sin saber a dónde iba, se movió por fe. Tal vez Dios te está diciendo que te muevas, que donde tú estás no estás bien, que Él te quiere bendecir en otro lugar, pero tienes miedo y te da miedo moverte. Tienes temor de moverte. ¿Por qué? Porque no tienes fe en el Señor y no confías en Él. Y dice: fuera a otra al que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad, dice, diseñada y construida por Dios. Y también habla aquí de Sara, quien una mujer de 90 años y Abraham un hombre de 100 años. Ya Sara dice que ya no podía producir, ya había secado la matriz, no podía dar a luz. Y Dios le dijo que le iba a dar un hijo, y más sin embargo le creyeron al Señor y Dios le dio un hijo en la edad, digamos, de 90 años, casi algo imposible. Pero esas son las cosas que suceden con el Señor. Y yo no sé qué te está pidiendo Dios que hagas, qué te está pidiendo Dios, como que te muevas o que hagas algo diferente y tú tienes miedo, tú tienes temor, porque no tienes fe en el Señor y no tienes confianza. Y a Dios le agrada que nos movamos por fe. Dios me ha dicho: Frey, muévase de un lugar a otro, yo me muevo. Siempre que Dios me pide que me mueva, yo llego y oro al Señor, pido a Dios sabiduría, entendimiento y me muevo con fe, no dudando. Porque sé que si Dios me está diciendo que me mueva, por más duro que sea al principio, al final va a ser un resultado que prometedor, porque Dios nos va a bendecir. Dios te bendiga, no olvides que el Señor Jesús te ama mucho y no olvides la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.